No. Y fue en una iglesia que sucedió eso. Porque en las iglesias, cuando el pueblo no se somete al pacto de la gracia, Dios envía poderes mentirosos. Y es óptico. Por el ojo tú juras que lo viste y no está ahí nada. Porque Dios lo que confunde es tu vista para que te turbes. Bueno, cuando yo desobedecí a Dios, que yo era y que cristiano, o sea, que yo estaba en el legalismo, en el sistema religioso, yo tengo memoria que todas las noches el pastor nos invitaba a orar. Y entonces los viernes hacíamos grandes vigilias. Y eso era, vas a poder. Y uno cree que eso es bueno, ¿no? Irse a orar y decir, vas a poder, manifiéstate poder. Y entonces, ¿qué sucede? Que una vez hubo una tal confusión que cuando yo llegué a la casa, yo estaba escuchando que estaban crucificando a un hombre al lado de la ventana mía. Y yo juraba y él gritaba por los dolores de los martillazos que le daban encima de los clavos, porque lo estaban crucificando. Y yo estoy despierto y yo escucho eso. Y entonces cuando miro yo juraba, yo daba mi cabeza que lo estaban crucificando ahí. Y cuando abro la ventana así, no había nada. Y yo dije, anda, me estoy volviendo loco. Ahora sí que me está pasando algo malo aquí. Y es que yo iba a una iglesia pentecostal que eso es Espíritu de Dios. Y baja. Y empieza a buscar y que avivamiento. Cuando Dios ve todo ese desorden, Dios envía poder de mentira. Yo vi una mujer que era la misionera más espiritual, había arrastrarse como una serpiente por la silla así. Y desde ahí es que yo dije, oye, no todo lo que brille es oro. Por eso esos centros espiritistas, ahí hay adivinación. Usted se mete y jura que ve y ve cosas, porque la vista, el poder de la hechicería de tu carne, en la misma forma que hay obras carnales como los celos. El celo se puede levantar en una persona de tal forma de él y quemar la casa y matar a los hijos y matar. El celo tiene en la carne. Asimismo, la hechicería. La obra de la carne, hechicería. El odio. Hay gente que odian porque se manifiesta eso. Ahora no, mira lo tranquilo que tú estás. Ahora mismo ninguna obra carnal se está manifestando en ti. Tú estás tranquilo aquí ahora mismo. Pero no quiere decir que tú no posees los potenciales. En tu carne está viciada conforme a deseos engañosos. Por eso nosotros te enseñamos que no le creas a las mentiras de tu carne. Porque a veces tú te levantas y todo está negro y tú todo lo ves mal. Dices, oye, qué malo está esto, muchacho. Ay, a mí me está que esta vez sí. Y nada. Y si cuando te vienen esos pensamientos, tú los llevas cautivos, dices, no los recibo. Yo sé que esta tarde me sentiré mejor. Mañana me levanto con nuevos bríos. Y exactamente, al otro día te levantas y tú dices, oye, ¿qué me pasó a mí ayer? Que yo estaba jurando que ya yo había perdido la batalla. La carne es engañosa. Entonces, cuando una persona comienza a predicarle mucho a la carne, prohibiciones para la carne, está predicando doctrinas de demonios. Cuando un líder comienza a predicar prohibición, ahí es que se forma la doctrina de demonios. Yo me preguntaba, yo decía, oye, pero ¿por qué Pablo dice predicando espíritus engañadores y doctrina de demonios? Métete en una iglesia y pregunta, ¿qué se prohíbe aquí? Y cuando comience la lista dice, arrivederci, hasta luego, me voy. Que aquí tarde o temprano me voy a buscar un problema. Hay que dejar que la persona, el problema de la prohibición también es que la persona te cumple porque le prohibiste, pero no porque nace en él. Entonces, la prohibición, uno de los frutos de la prohibición es la hipocresía, que se te llena la iglesia de hipócritas. Tú no ves que tú prohíbes tanto que todos los que tratan de cumplirte se te hacen miembros. Es bueno sin prohibición, cosa que la hipocresía no encuentre lugar. El espíritu de hipocresía donde se mete es en una iglesia que prohíbe. Entonces, la ley nada perfeccionó. Pablo servía a Dios en contra de la ley. Dice que fue un pacto con defecto. Dios tuvo que hacer un camino nuevo porque el viejo parece que no servía. Cristo le puso fin a la ley. ¿Por qué le puso fin?
Hello. ¿Por qué Cristo le puso fin a la ley? Porque es que eso nos sirve en un pacto nuevo, en un pacto de espíritu. La ley de Moisés no te ayuda en nada, porque la ley de Moisés no es otra cosa que una caja de prohibiciones. No matará, no engañará, no adulterará, no harás, no harás. Eso son prohibiciones. De ahí es que nacen las doctrinas de demonios. En el no haga, no haga, no haga, no haga. Eso es prohibición. Dice, bueno, Pablo le dijo a Timoteo, mira Timoteo, estos son cuentos de vieja. No te metas con esa gente que empiezan con genealogías interminables, que más bien lo que traen son problemas a la iglesia. Que si de la tribu tal, que si de la tribu más cual. ¿Y para quién fue dada la ley? Vamos a ver una listita para que tú veas que la ley es la que produce estos problemas. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 9. Ahí mismito donde estábamos leyendo en el capítulo 1. En el verso 9 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. ¿No fue dada para quién? Para la simiente de Dios. Oye, yo a veces escucho personas, aquí en Miami hay mucho de eso, defendiendo la ley. Los grupos estos mesiánicos, hay que tener cuidado con eso, porque ese es el mismo perro con diferente collar, buscando meter a los gentiles bajo el yugo de la esclavitud de la ley. Ustedes mirar bien todo ese judaísmo que se está predicando hoy en el nombre de que han aceptado al Mesías. Dice que conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a ¿quién? A la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Oponerse a las enseñanzas de Pablo es oponerse a Dios mismo. Oponerse a las enseñanzas de Pablo es caer en descrédito, es blasfemar contra el Espíritu de gracia. La vida te va mal, vas a tener unas graves consecuencias. Entonces, nosotros tenemos que concluir que el problema que existe mundialmente en Roma fue por violar un principio. Prohibieron casarse a los sacerdotes. El celibato. El celibato es una doctrina de demonios. Ellos no lo hablan, ellos dicen, no, que porque están cogiendo votos si las personas votan que los curas deben casarse. Y entonces pues a veces aparece un 50% de esto, un 40% que no, o que sí. Pero es que ese no es el problema. El problema es que eso es una doctrina de demonio, el celibato. Prohibirle a una persona casarse no es lo correcto. Digo, una persona se puede quedar sin casar si quiere. Pero prohibirle queriendo no conviene, porque eso eventualmente trae problemas como lo está trayendo a nivel mundial. Hay que decirle al pueblo católico, hay que decirle a los presidentes que el problema que está teniendo la Iglesia Católica ahora no es problema de los líderes, porque ellos están diciendo, mire, el Papa está diciendo ahora, mire, vivan santamente, pero no es vivan santamente, es que hay una prohibición. Y esa prohibición los coloca a ellos en una desobediencia doctrinal y están pagando las consecuencias de esa situación. Y entonces a las mujeres les prohíben casarse. Porque dicen prohibirán casarse, pero no es a las mujeres, no es a los hombres nada más, perdón. Es a las mujeres también, que ellas no se pueden casar. ¿Y cuántas historias no hemos escuchado de templos de esos que han encontrado fetos por montones debajo de los templos, las historias que hay escondidas por causa de una falsa doctrina?
Y yo digo que Dios está permitiendo esto para que ese sistema mentiroso romano, eso caiga. Va a caer. Va a caer. Debe caer porque eso es lo que le ha hecho daño a un pueblo. Y con todo eso tú ves que los victimarios dicen, no, yo no creo ahora en los curas, ni creo en los hombres, pero sigo creyendo en la Iglesia Católica. Pero si la Iglesia Católica es eso mismo, los curas y todas las doctrinas que han hecho. Así que yo quiero concluir diciéndoles a ustedes que cuando usted vea una iglesia que comienza a prohibir, ese es el comienzo de una doctrina de demonio y ese es el comienzo de los grandes problemas. No prohíba. Mire, aún a sus propios hijos, no le prohíba. Eduque, hable, explique. Pero la prohibición trae transgresión. Dios prohibió, fíjate si la prohibición es peligrosa, que Dios esperó prohibir hasta lo último porque Dios sabía que Adán iba a desobedecer. Así que no le pudo prohibir antes. Él esperó hasta lo último, hasta que él quiso ejecutar su plan. Dice, ahora, para que peque, mira, no me toques, no me comas de esto. Y ahí inmediatamente cayó. Porque la prohibición es el principio de la desobediencia. Tenemos que tener cuidado cómo expresamos nuestras normas, cómo expresamos nuestros deseos en la familia, cómo expresamos en el negocio, cómo expresamos en todas nuestras relaciones. Por ejemplo, fíjate, hay personas que han perdido su primer matrimonio y cuando se van a casar la iglesia se los prohíbe. ¿Pero por qué? Por causa de las prohibiciones. En el caso nuestro, imagínate, Jesucristo una vez encontró a la samaritana con 5 maridos y él no le reprochó que tenía 5 maridos. Pero lo que pasa es que ya le estaba mintiendo, le dijo, está bien, mujer, mira, te voy a decir una cosa, 5, pero el que tiene ahora no es. ¿Qué te pasa? Sí, pero la ayudó. Y nosotros mismos creciendo en gracia, cuando viene una familia que ha tenido un matrimonio, ha tenido un revés, porque eso sucede por todas partes. Imagínate una iglesia que cuando él quiera rehacer su vida, se lo prohíben. A Pablo los corintianos le escribían y le hacían preguntas sobre estas cosas. Y entonces Pablo, vamos a verlo en el capítulo 7, verso 1. Fíjate lo que Pablo dice para no prohibir. Dice, en cuanto a las cosas, ahí estamos todos. En cuanto a las cosas de que me escribisteis. Oye, a Pablo le escribían, le enviaban notitas. Parece que había muchas preguntas allí. Y entonces él dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Fíjate lo que Pablo dice, sería bueno, pero lo que sucede es que él lo dice en el verso 7. Dice, el verso 8, perdón, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor es casarse que estarse quemando. ¿Y sabe cuál es el único hombre que yo conozco que tiene ese don? Pablo. No se conoce de otro hombre. Entonces él dijo, mira, eso sería bueno, pero sin el don yo no aconsejo que se queden solos porque se van a estar quemando. Van a entrar en tentaciones indebidas. Porque si no hay el don, quiere decir que está el deseo. Y tú sabes que yo pienso, y esto es doctrinalmente, los que son del ministerio que pueden entender esto, los demás, esta información que voy a dar ahora no la entenderán. Pero la razón que el Vaticano formó la doctrina de no querer casarse, de prohibirle casarse a sus líderes, fue que Pedro, el primer papa, oyó que Pablo tenía el don de continencia. Y entonces él dijo, oye, si Pablo está así, yo voy a prohibir aquí que todo el mundo se case. Formando
la plataforma para la destrucción de eso mismo, para la destrucción propia. Y es ahora, en estos tiempos, vamos a ver la caída. Se le va a caer la plataforma a los católicos. Pues bueno, Pablo lo dijo, mira, bueno sería quedarse como yo, pero si no tiene el don, va a estar quemándose, van a estar haciéndose daño. A mí me da pena, mira, hay pastores que por vivir, por estar trabajando con concilios legalistas, han tenido problemas con las esposas o con los esposos, y entonces el concilio le dice, no te puedes casar de nuevo. Entonces le prohíben casarse. Eso es otro tipo de prohibición. Y entonces imagínate, ese hombre de Dios y esa mujer de Dios que le prohibieron. Y eso es un problema, porque la persona después, si se enamora o tiene deseo, tiene que esconderlo. Entonces entra en hipocresía y en desobediencia. Yo he oído muchos de esos casos. Aquí en Miami a veces yo he prendido la radio, he oído personas que llaman, mire que yo tuve un problema con mi esposo y nos separamos, y entonces el pastor le dice, pero su esposo está vivo todavía. Y dice, sí, él se fue con otra, y pues usted no se puede casar porque comete adulterio. Y entonces ahí la dejaron a ella ahora colgando, el esposo se fue con otra, y entonces ella ahora quiere formar su vida. No se puede. Eso es una forma de prohibición. Y es que malinterpretan la Biblia, porque la Biblia dice que el hombre sea marido de una sola mujer. Pues seguro, pues si se separó de una, pues y se vuelve a casar, pues es marido de una sola. Pero ellos interpretan que una sola es que se puede casar una sola vez en la vida, por no entender, y entonces entran en prohibición. Así que prohibido prohibir. No prohíba, porque le puede ir peor. Y concluimos entonces que las doctrinas de demonios nacen de los mandamientos del mismo Moisés, de los mandamientos que Dios mismo expuso. De ahí, una vez después de la cruz, cuando usted comienza a prohibir, esos son doctrinas de demonios. Vamos a estar en pie y dígale al que está a su lado, prohibido prohibir. Bendecidos con toda bendición.